A continuación, un mensaje de John McAfee, fundador de McAfee Software. Maldición. Enviar. Hola. Mi nombre es John McAfee. Soy el fundador de la empresa de antivirus McAfee. Aunque ya no he tenido nada que ver con la empresa por más de 15 años, todavía me llegan muchos correos preguntando cómo desinstalar el software. No tengo idea. El 23 de junio de 2021, hace poco nada más, el magnate John McAfee fue encontrado sin vida en una celda de una prisión de Barcelona. Los funcionarios de la prisión lo encontraron y determinaron que él mismo se quitó la vida. En octubre del 2020, casi un año antes, McAfee fue detenido y enviado a España. Su delito, presuntamente, evasión de impuestos en Estados Unidos. Pero esta no había sido la primera vez que McAfee había sido detenido ni estaba en la cárcel. En su última entrevista, él contó que había estado en la cárcel de México, Belice, Guatemala, República Dominicana y Estados Unidos. Él había estado escapando de la policía por muchos años y por múltiples motivos, pero se cree que este último era por evasión de impuestos. Él cuenta que no había estado pagando impuestos desde hace más de 10 años. Y a los coleccionistas de impuestos cada año les decía: no voy a darles mi dinero, ya saben dónde vivo. Él cuenta que durante esos 8 primeros años vivió tranquilo, nadie le hizo problemas. Pero en esos 2 últimos años, él empezó a hablar en escenarios alrededor del mundo, básicamente incentivando a que las personas hagan lo mismo a través de distintos métodos y monedas para evadir impuestos. Él dice que a partir de ahí el gobierno empezó a tenerlo en la mira. Y casi todos los gobiernos del mundo cooperaban para arrestarlo. A eso no hay que quitarle el hecho de que él estaba postulando a la presidencia precisamente con esa idea de desmantelar la idea de lo que era pago de impuestos, y él decía que quería darle a las personas autonomía en su propia economía, que las personas debían ser dueñas de su propio dinero. McAfee creció en Virginia, en Estados Unidos. Su padre era alcohólico y abusaba de su madre y de él. Su padre se quitó la vida cuando McAfee tenía tan solo 15 años. La primera esposa de McAfee, que se llama Fran, comentó que a McAfee siempre le atormentaba la memoria de su padre. Es más, él mismo en una entrevista cuenta que él siempre se despertaba con la memoria de su padre, y cada desconfianza, cada pensamiento paranoico que él tenía, su padre estaba ahí, como que su padre alimentaba esos pensamientos. Muy aparte de esto, McAfee estudió matemáticas en la universidad. Y mientras estudiaba en la universidad, para tener dinero, porque era de una familia muy pobre, también trabajaba tocando puertas y vendiendo revistas de puerta en puerta. Él cuenta que el método era decirle a las personas que habían ganado un premio y que lo único que tenían que pagar era el empaque y el envío. También en la universidad es cuando él desarrolló el mal hábito de consumir alcohol y de consumir sustancias ilícitas y alucinógenas. Y se volvió adicto a ambas. Él llegó a conseguir trabajo en la vía de trenes del Pacífico. Él cuenta que antes de ir a trabajar se tomaba un tab de una sustancia que no puedo mencionar en YouTube, pero que es alucinógena. Hasta que un día en el trabajo, él decidió probar otra sustancia de la cual se habla bastante en los podcasts de Joe Rogan, que supuestamente te hace ver hombrecitos verdes, y se tomó una línea de esta sustancia. Y él pensó que no le estaba haciendo efecto, entonces se tomó toda la bolsa. Para ponerlos en contexto, una línea de esta sustancia causa alucinaciones fuertes audiovisuales, al punto en que no deberías estar trabajando. Y este señor se inhaló una bolsa entera. Cuando la sustancia ya empezó a hacer efecto, él sentía que la computadora le hablaba y él no sabía qué cosa le estaba diciendo. Las personas le hablaban y él no entendía qué estaba pasando ni qué le estaban diciendo. Él escapó del trabajo y lo encontraron horas más tarde detrás de un contenedor de basura, escondido porque no quería contacto humano.
Él cuenta que esta experiencia fue increíblemente iluminadora, aunque también cuenta que no la recomienda para nada. Y algo muy interesante y que tiene sentido, especialmente si consumes esa cantidad, él cuenta de que siente o sentía que esas alucinaciones empezaron, pero nunca terminaron. Digamos que él sentía que a partir de ese día él seguía en el trip, nunca salió de ese trip, que toda su vida a partir de ese momento fue una alucinación. Después de ese día él no regresó a ese trabajo. Mintió un poquito en su currículum y consiguió otro trabajo, hasta trabajó para la NASA en el proyecto Apolo. Pero aún así él contaba que no se recuperaba de sus adicciones y era cada día más infeliz. Al punto en que él se terminaba botellas de alcohol en la mesa de su trabajo en la mañana, antes de ponerse a trabajar. Su esposa lo abandonó, él abandonó a su perro y la empresa para la que él trabajaba lo despidió. Él se vio en su casa y empezó a contemplar el mismo fin que tuvo su padre, pero decidió buscar terapia. Y gracias a la terapia ingresó a Alcohólicos Anónimos. Él dice que a partir de ese día su vida recién empezó. Eran los años 80 y las computadoras eran bastante novedosas todavía. Él llegó a trabajar en Univac, Xerox, y mientras trabajó en Lockheed, que es una empresa militar aeroespacial, empezó a notar que la cantidad de virus que afectaban a las computadoras iba aumentando. Él llegó a crear un escáner de virus que llevaba su propio nombre y con eso creó su propia empresa. Inicialmente trabajaba en esto desde su casa, mientras trabajaba para Lockheed, pero luego renunció a Lockheed y se dedicó a tiempo completo a su propia empresa en 1989. Pero no solamente hizo uno de los primeros antivirus, sino que también hizo uno de los primeros programas de mensajería instantánea. A este lo llamó Powwow Chat Program. Pero regresemos un poquito en el tiempo y hablemos de la época en la que él creó este antivirus. Era 1986 y la computadora personal de IBM se empezaba a hacer un poquito más popular. Y ya las personas empezaban a contemplar tener una computadora en sus casas. La cosa es que he visto dos historias con respecto a cómo se creó este virus. Uno de ellos era de que era una empresa de Pakistán que estaba jugando y de la nada creó un virus. La otra es un poquito más creíble para mí, pero ustedes ya pueden buscar y decidir por su cuenta. Es de que esta misma empresa de dos tipos estaba harta de que estén pirateando sus programas a cada rato. Tiene sentido, porque en esa época se pirateaba todo y era mucho más fácil. Y ellos fueron los que crearon el primer virus para DOS. Y este virus se llamaba Brain o cerebro. El virus funcionaba así. Tú colocabas el disquete y el virus estaba dentro, camuflado. El virus escaneaba toda tu computadora y si encontraba alguno de sus programas, de los programas de esta empresa, pirateados en tu PC, te mandaba un mensaje a la pantalla que decía: bienvenido al calabozo, contáctate con nosotros para la vacuna. Y al llamar por teléfono te vendían el software original que ellos tenían y un pequeño antivirus para quitar su propio virus. Este virus se expandió alrededor del mundo y es ahí donde dicen que McAfee vio una oportunidad de negocio. Ahora, él dice que hacer el antivirus fue lo más sencillo. Él creó el antivirus en un día y medio. Lo más complejo fue venderlo. Para lo que le tuvo que meter más cerebro fue para venderlo. Entonces, una vez listo el antivirus, él supo que más le iba a costar convencer a la gente que lo iba a necesitar. Obviamente, él no lo vendía así nada más. Él vendía una suscripción. La cosa es que él empezó... Su campaña de propaganda fue muy interesante porque él escribió hasta un libro y el libro era explicando la seguridad informática, pero en realidad él mismo dice de que ese libro fue solamente publicidad para que la gente compre un antivirus y él estaba listo para venderte su antivirus. Hasta también salió en televisión, entrevistado, y él decía que era importantísimo tener un antivirus. Y así, por medio de su propia publicidad, se convirtió en la cabeza de lo que era la ciberseguridad. Terminó en que 50 de las 100 empresas más importantes de Forbes tenían McAfee como antivirus. Igual había mucha gente en esta época que creía que McAfee exageraba con respecto a la peligrosidad de todos estos virus. Ahora, según ex trabajadores de McAfee, esto McAfee lo niega, pero según ex trabajadores que no sabemos si les han pagado o no, la cultura de trabajo de McAfee era un poco degenerada.
El problema es que esto, de acuerdo a cómo él empezó a llevar su vida después, es fácil de creer. Supuestamente se decía de que McAfee era demasiado excéntrico y liberal, haciendo competencias de quién tenía la mayor cantidad de relaciones íntimas dentro de la empresa, en la oficina. Esto se pone en duda pues porque esto se saca de un documental llamado Gringo, La vida peligrosa de John McAfee. Y se cree pues que en este documental se pagó miles de dólares a las personas para que hablen en contra de John McAfee. Muy aparte de eso, la empresa de John McAfee era gigante. Y él cuenta que ya no programaba, no hacía sus tareas de siempre de creador, ¿no? Ahora era gerente. Y él contaba que tener que contratar, despedir y hablar con managers le fastidiaba enormemente. Así que decidió vender su empresa. Al vender su empresa, con el dinero que ganó, él decidió comprar o invertir en bienes y raíces, es decir, empezó a comprar terrenos alrededor del mundo. Él le vendió su empresa a Intel y dijo en su estilo sarcástico y característico: "Estoy eternamente agradecido a Intel por liberarme de esta terrible asociación con el peor software del planeta". La cosa es que él ya no había estado a cargo tampoco desde 1994, o sea, él sí delegó esas tareas, pero igual tenía una asociación con el software McAfee. Y ya en el año 2000, él, como les menciono, invirtió en bienes y raíces y también creó nuevas empresas, una de ellas llamada Aerotrekking. En el año 2000 también compró una propiedad en Colorado y creó un centro de yoga y meditación. Aparte de que también escribió varios libros sobre meditación y yoga. ¿Se acuerdan también de la empresa de mensajería instantánea? Que supuestamente era tipo Skype. También la vendió. Él decía que paraba vendiendo sus empresas porque crecían demasiado rápido y la parte emocionante se acababa y todo se volvía trabajo. Y empezó a invertir en empresas como Aerotrekking, según él, porque decía que eran empresas un poco más libres. Una de sus frases es: "Tener éxito es poder despertar todas las mañanas y sentirte como un niño de 12 años". Él le puso el nombre a la empresa de Aerotrekking y le puso el nombre al deporte de Aerotrekking. Era un deporte extremo y se refería a volar a altas velocidades, pero a baja altura por la superficie del desierto. Él llegó a poner un resort y un área de entrenamiento para este deporte. Compró, como les mencioné, un terreno grandazo. La cosa es que todas las personas que trabajaban ahí se hizo como un equipo / secta, no lo sé, un grupo de amigos. Se hicieron llamar los gitanos del cielo y se hicieron tatuajes iguales, todos tenían el mismo tatuaje. El problema es que el paraíso que él creó no duró para siempre. Un día su sobrino de 22 años paseaba a un pasajero de 61 años, cuando de pronto chocaron. Supuestamente iban a bastante altura y por zonas seguras. McAfee cuenta en varias entrevistas que asume que el señor quizás le dio un paro cardíaco, que algo le pasó y se cayó por abajo de las alas del cometa y los dos chocaron. En honor a ellos, McAfee se tatuó una lágrima en el tatuaje de los gitanos del cielo que tenía. Pero por ese accidente él fue denunciado y tuvo que pagar cerca de 5 millones de dólares. Luego de pronto, por esa misma denuncia, vendió todas sus propiedades y se fue para Belice. Se cuenta que casi remató todo para irse a Belice porque tenía temor de todo lo que iba a perder en esa denuncia. Y luego de esto, de vender todo, salía en los periódicos que McAfee había perdido toda su fortuna, o casi toda. Que de los 96 millones de dólares que él solía tener, ahora solo tenía 4 millones. Y parece que también a él solo le emocionaban proyectos nuevos. No quería quedarse haciendo la misma cosa por mucho tiempo. Todo suena muy bonito, pero se cuenta que él vendió todas sus propiedades y se mudó a Belice porque tenía información. Él sabía de que había una probabilidad muy alta de que pierda el juicio. Resulta que su sobrino, que él contaba que era el mejor piloto ahí, que estaba a cargo de todo, su sobrino ni siquiera tenía licencia de piloto, solo tenía un certificado que no valía para poder
llevar pasajeros en su nave. La cosa es que en Belice él tenía otro proyecto también. Él comenta que tenía un laboratorio para investigaciones médicas, que estaba trabajando con una de las mejores investigadoras en antibióticos, llamada la doctora Adonicio. Y con ella estaban trabajando en el desarrollo de tratamientos antibióticos con plantas medicinales. McAfee se basaba en una explicación que sí es real, sí está documentada en varios papers, basada en que las bacterias se comunican entre ellas. McAfee explicaba que las bacterias solo son peligrosas cuando se multiplican a cantidades específicas. Solo ahí se convierten en un modo patogénico. Hay un nombre para eso llamado quorum sensing. Él decía de que había una feromona para modular esta respuesta. Si un medicamento puede bloquear esta acción, esta comunicación entre las bacterias, que las bacterias no serían peligrosas. Él contó que la doctora Adonicio ya había encontrado 6 posibles plantas. El problema es que estas plantas no crecían tan fácilmente. Entonces tenían que construir invernaderos gigantes y era justo en eso en lo que estaban trabajando. Esto se vio en una entrevista a una revista. Algo también cierto es que él donó bastante dinero a las personas en Belice, donó bastante al pueblo donde él estaba y a la policía. Y contrató también mucha gente para que sea su propia seguridad. Y se rodeaba de gente de procedencia un poco dudosa, ¿ya? Su equipo de personal eran ex convictos a quienes él les había dado armas básicas y de guerra. Y tenía un harem de chicas jóvenes que había encontrado por ahí. Y les pagaba a cambio de favores íntimos. Para entonces él ya tenía como 5 denuncias civiles en Estados Unidos y él decía que era porque si tienes dinero te van a denunciar. Ahora, en la misma entrevista, la doctora Adonicio, cuando la entrevistaron aparte de McAfee, ella dijo que en realidad solo habían encontrado 2 plantas, no 6, y que ella recién llevaba 7 meses trabajando, no 2 años. Y que en realidad McAfee tenía más interés en generar un medicamento que aumentara el líbido para las mujeres que hacer los antibióticos. Pero si ella llegaba a encontrar ese medicamento para las mujeres, que quizás le podrían dar más énfasis al descubrimiento de nuevos antibióticos luego de eso. Entonces igual estaba emocionada por ese nuevo trabajo que tenía. El problema es que en este documental que les comenté, llamado Bingo, la doctora Adonicio sale entrevistada. Ella cuenta en este documental que el tipo estaba loco y era demasiado excéntrico, que él generaba sus propias sustancias alucinógenas y potenciadoras de su propio libido. Y lo más importante es que ella comentó que McAfee le dio una sustancia para que ella pierda el conocimiento y abusó de ella. Ella no recuerda muy bien lo que sucedió, pero sí recuerda que de pronto estaba sin ropa. Luego de eso ella cuenta que huyó del lugar y intentó denunciarlo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos le dijeron que eso sucedió en Belice. Ellos no tienen jurisdicción sobre lo que sucede en Belice, excepto cuando se trata de impuestos. En el documental también las mismas chicas cuentan de que ellas intentaron acabar con la vida de McAfee. Ellas mismas lo confesaban. Las razones son un poquito extrañas. Algunas dicen que, y él lo confirma, que eran contactadas por pandillas para quitarle la vida a él y quedarse con lo que tenía ahí. Otras cuentan de que estaban hartas de los favores que le tenían que hacer para recibir algo de dinero para su familia. En el documental también cuentan de que no es que él estaba haciendo donaciones a la policía, sino que en realidad estaba comprando a la policía. Pero en fin, en el 2012 su propiedad en Belice fue revisada, fue allanada por la policía, porque la gente pensaba que él estaba produciendo sustancias ilícitas en Belice y también por posesión de armas. Armas sí tenía. Luego hubo un problema. Él parece que se estaba peleando con uno de sus vecinos. Su vecino se llamaba Gregory Fowle. Lo que pasa es que McAfee, aparte de tener armas, un harem y seguridad personal extraña, tenía como 9 perros que hacían mucha bulla, ladraban y eran peligrosos, eran perros molestos.
y el señor quería, pues, creo que también era una persona que ya se había retirado y había decidido retirarse ahí. Y ¿quién quiere retirarse al lado de alguien que carga con metralletas? Y que es, no sé, tiene perros ladrando las 24 horas del día, ¿no? Y encima, cuando el señor se quejaba, McAfee lo mandaba a rodar y puso una señal que decía: no le tema a los perros, temale al dueño, y una señal de un arma, ¿no? Entonces, un día, McAfee despertó y sus 9 perros no estaban vivos. Parece que alguien los había envenenado durante la noche. El día siguiente, el vecino, el Gregory Fall, el que siempre se quejaba de los perros, amaneció no vivo, de un disparo. Apenas sucedió eso, McAfee se fugó de Belice y empezó a vivir escondido. Él cuenta de que él cree de que la policía o el gobierno de Belice le estaba tendiendo una trampa, que ellos hicieron todo, que ellos le quitaron la vida a sus perros y que ellos le quitaron la vida al vecino. McAfee huyó y se mantuvo en la clandestinidad, pero aún así daba entrevistas. La cosa es que se fue a Guatemala, pidió asilo. No, la cosa es que se fue a Guatemala, donde lo iban a extraditar a Belice, y fingió 2 ataques cardíacos y de pronto apareció en Estados Unidos. Ya en Estados Unidos es donde postula a la presidencia 2 veces, pero pues tuvo que huir de ahí porque se acuerdan de que no había pagado impuestos, le debía a todo el mundo. Pero pues tuvo que irse, tuvo que huir porque él quería postular a la presidencia y básicamente incentivar a la gente que no pague impuestos, y debía años de impuestos, y tú sabes que le puedes deber a todo el mundo menos al gobierno. La cosa es que se fue a las Bahamas, de las Bahamas se escapó a Cuba. En Cuba, Estados Unidos pidió que Cuba lo entregue. Cuba dijo: no lo vamos a entregar, no se lo vamos a entregar a Estados Unidos, obvio, pero sí lo botaron del país, le dijeron que se vaya. Y de Cuba se tuvo que ir a República Dominicana, y en República Dominicana ya lo estaban esperando la policía, los oficiales, para arrestarlo. Estando ahí, hicieron todo un jueguito para que no le dejen, o sea, lo querían atrapar como sea, y no lo dejaban hablar con su abogado. Es más, él cuenta de que justo pasando por inmigración, ellos querían hablar con oficiales de inmigración para reportar que estaban llevando armas, pero no los dejaban. Y ya entrando a inmigración le estaban diciendo: usted no ha declarado estas armas, pero ellos estaban tratando de hacerlo. Felizmente él dice que grabaron todo, entonces que por eso no los podían atrapar. Ya en inmigración también les dijeron que tenían que extraditarlos a Estados Unidos, pero que no, él tenía que hablar con su abogado para hacer un trámite para alargar este proceso. El abogado le dijo: lo podemos hacer, yo lo puedo hacer, pero necesito 2 horas al menos. John McAfee voltea y le dice: te daré 2 horas, tú anda nomás. Entonces, como ya lo tenían arrestado, estaban por llevárselo al avión, pero él tenía $83,000 en efectivo mientras viajaba. Entonces, cosa que creo que es ilegal, ¿verdad? O sea, no puedes viajar con esa cantidad de dinero. Pero en fin, él se puso en modo: me tienen que dar un ticket por esta cantidad de dinero y devolvérmelo antes de que yo me suba a este avión. Entonces estaban ahí contando dólar por dólar, $83,000, y él se tiró al suelo y empezó a simular otro ataque cardíaco. Empezó a convulsionar. Él cuenta que se tiró al suelo, se corrió a un rincón y empezó a decir: aléjense, ayúdenme. Pero esta gente ya sabía de que él había fingido 2 ataques cardíacos antes. Pero se puso en un plan que tampoco es que lo podían subir a un avión de esa manera. Entonces, a regañadientas, pero tuvieron que llamar a un doctor. El doctor lo tuvo que llevar al hospital. Y una vez, ya sabes que en el hospital tú vas y se demoran muchísimo. Y mientras sacan tus exámenes, alguien decide quién te va a atender. Para cuando el doctor dijo no tiene nada, ya había venido el abogado y ya había dicho: tengo los papeles. Y con su documentación ya no se lo llevaron a Estados Unidos, sino que él pidió irse a Inglaterra y se lo llevaron a Inglaterra. Durante todo este tiempo, antes de que lo arresten en España, él no tenía celular, no tenía cómo comunicarse, no tenía internet. Entonces, la única manera en la que él daba entrevistas o creo que se comunicaba con gente, él dice que era a través de una jaula de Faraday.
En varias entrevistas él también comenta de que todo lo que, cuando dicen de que él fabricaba sustancias ilícitas, él comenta que eso es falso, porque su mensaje es, ¿quién diablo se va a Sudamérica a tratar de competir con los carteles, ¿no? O sea, él dijo que él no era tan sonso. Pero hay foros en los que mucha gente asegura de que quien escribe es McAfee y que él estaba no compitiendo con los carteles, pero sí estaba desarrollando sus propias sustancias similares a las sales de baño, las que convertían a la gente en caníbales. En octubre del 2022 arrestaron a McAfee en España. Él hizo todo lo posible para que no lo extraditaran, pero en octubre del 2021 se determinó que debían extraditarlo. Ese día fue encontrado sin vida en la celda de la cárcel. Tenía 75 años y se determinó que él se quitó la vida. Él tenía una esposa ya desde hace bastante tiempo, quien había sido trabajadora íntima, que había sido contratada para quitarle información a él y ya sea secuestrarlo o quitarle la vida. Había sido contratada por mafiosos o quién sabe quién, la verdad. Eso no se tiene muy claro. La verdad sería muy interesante un libro de su vida, o porque la vida de la señora también parece muy interesante. No, ella logró volverse novia exclusiva de McAfee a pesar de que él había venido de tener un harem, pero ella se llegó a enamorar de él y le confesó todo. Y cuando le confesó todo, él decidió casarse con ella porque respetó que ella le contara toda la verdad. Y él dice de que la gente merece segundas oportunidades. La cosa es que esta mujer ahora, su ex esposa, bueno, su viuda, mejor dicho, ella está segurísima de que él no se quitó la vida. Se le ve una persona bastante sensata en las entrevistas, y se le ve una persona de verdad, se le ve muy enamorada de McAfee y da mucha pena porque ella está segurísima de que él no se quitó la vida. Su última conversación por teléfono fue ese día en la mañana y ella dice que lo escuchó tranquilo y él mismo le dijo, te llamo en la tarde, pero esa llamada nunca llegó. Luego ella cuenta de que ni siquiera le avisaron, la policía no le avisó, ella se enteró a través de una amiga y de una publicación por Twitter. Nunca le dejaron ver el cuerpo. Cuando ella vio el informe post-mortem de su supuesto fallecimiento, se veía sospechoso. Muchas cosas muy extrañas para ella, ¿no? Luego, él había escrito en todos lados, desde que lo arrestaron, él había dicho, yo no me voy a quitar la vida. Si escuchan por ahí de que yo me quité la vida, no fui yo. Se lo tatuó, se tatuó, no me voy a quitar la vida, no soy yo quien me quita la vida. Hay sospechas, ¿no? Hay gente que dice, en realidad si se quitó estaba muy loco y consumir tantas de estas sustancias alucinógenas te fríe el cerebro. Puede ser. Pero también hay ideas muy interesantes como le quitaron la vida porque iba a desestabilizar todo. Si es que postulaba a la presidencia y probablemente ganaba, iba a desestabilizar todo el sistema, iba a hacer de que la gente no quiera pagar impuestos, iba a hacer que la gente se cuestione mucho. Otras personas dicen de que él sabía quién era Satoshi Nakamoto, él o los creadores de Bitcoin, y que tenía miedo de que por tortura, o sea, él se quitó la vida porque no quería que por medio de tortura le hagan decir el nombre de quién era realmente Satoshi Nakamoto. Y otros dicen de que él conocía muchas cosas sobre gobiernos de distintos países, algo tipo Assange, y que no querían que él lo divulgue si es que le hacían un juicio. Que él tenía todas las de ganar, no porque no haya cometido el crimen de no pagar impuestos, sino porque iba a poder extorsionar con información que él tenía a distintas personas importantes. Pero en fin, esa fue la historia de hoy. Me pareció a mí, al menos, muy interesante. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y mira, inspirado en todo lo que él decía sobre Bitcoin, yo sé que él decía que Bitcoin era una basura, pero así hablaba también bastante sobre blockchain. Justo estoy llevando un curso, si tienen Udemy por su trabajo, si tienen Udemy gratis, hay un curso muy bonito que se llama Blockchain A a Z.
Eso justo estoy llevando ahora. Es larguísimo, es un poco pesado. Hay un poco de programación en Python, pero no sé, es bastante emocionante porque al menos a mí me emociona, me gusta. Yo sabía un poco, algo muy escueto sobre la tecnología. He escuchado sobre la parte financiera, la he escuchado hasta por gusto, pues porque está en todos lados en YouTube. Pero después cuando uno trata de averiguar cómo funciona realmente la blockchain, al menos a mí me costaba muchísimo, por más que hubieran videos en YouTube. Ahora no sé si es porque en esa época estaba yo con anemia y me costaba prestar atención y ahora estoy mejor y como que puedo prestar mejor atención. Pero al menos este curso te lo explica con ejemplos de la vida real, um, con por ejemplo propiedades, títulos y cómo eso podría ser comparado con blockchain y al menos a mí me ayudó Así que no sé, no le estoy tratando de hacer propaganda de mí ni nada, pero ese curso me ha gustado bastante, me ha devuelto las ganas de vivir. Y bueno, eso fue todo por hoy. ¿Saben qué? No sé si esto lo voy a publicar, vamos a ver si lo corto o no, pero estoy haciendo también otro canal de vlogs, así como que mi día a día. Si quieren, no lo voy a hacer hablando, va a ser creo que medio así calladito, solamente con subtítulos abajo explicando qué es lo que hago, más como un canal como para relajarse. Lo que pasa es que yo veo bastante de esos canales en los que nadie habla y te pasean por lo que la gente hace el día a día y solamente ves las letritas abajo. Yo sufro de insomnio y me ayuda muchísimo a quedarme dormida. Obviamente también uso un filtro naranja en mi celular. Bueno, ya he hablado demasiado. ¿Saben qué? No sé cuándo voy a terminar de editar este video, pero si todavía estamos en la primera semana o segunda semana de enero, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que pasen un bonito 2024. Ah, no, pero o sea, todavía lo sigo viendo porque voy a seguir haciendo videos, pero en fin. Es más, quiero hacer videos más seguido. Ya, conversamos, chao.